días, mi nombre es Jorge López, soy el docente responsable de la cátedra de Química General. Es la primera vez que les hablo en este video, pero voy a intentar desde ahora en más implementar esta modalidad de dictado de la teoría. Vamos a ver hoy el tema 5. El tema 5 es un tema que tiene que ver con las soluciones químicas. Las soluciones químicas para química general es un tema muy importante, es un tema que es transversal a toda la materia y que lo vamos a comenzar a ver hoy, pero vamos a verlo hasta prácticamente en el último tema. Más allá de que no vamos a poder desarrollar en este año toda la materia completa, pero sí soluciones es un tema fundamental para nosotros. Vemos aquí en esta diapositiva muchas experiencias que son de laboratorio, tanto los frascos como los tubos de ensayo son todos reacciones de laboratorio, pero vamos a ver que hay soluciones en prácticamente nuestra vida cotidiana, en todos los lugares en los cuales nos movemos nosotros. Este es simplemente el equipo de cátedra. Algunos de ustedes, como Javier Dos Santos, René Ríos y Jonathan Holmeister, han interactuado con ustedes. Daniela Cabane no está en este momento trabajando en la cátedra, a pesar que es parte del equipo de cátedra, ya está abocada a otra materia. Y Hugo Morza es quien está en laboratorio, que nosotros no hemos tenido laboratorio. Espero que podamos tenerlo antes de que finalice el año. Este es el tema, está dividido en dos partes. La primera parte, que es el proceso de disolución, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Nosotros vamos a ver en este video hasta lo que es concentración de soluciones. En un próximo video veremos todo lo que es molaridad, normalidad y molalidad y algo de proceso de disolución, y después veremos lo que es coloides, que es una especie de soluciones muy particular que también está interactuando con nosotros todos los días, digamos, ¿no? Y que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, la bibliografía, nosotros utilizamos el libro de el Witten de Química General como libro de cabecera. Todos estos tres libros primeros están en biblioteca, que hoy no tienen acceso, pero este libro, Química de Brown, está digitalizado, así que yo lo voy a subir en pocos días más al aula virtual para que ustedes puedan interactuar con este libro cuando necesiten, digamos, ¿no? Bien, comenzamos a hablar de soluciones específicamente. Cuando hablamos de soluciones, lo primero que tenemos que hablar es de mezclas. Saben ustedes que hay dos tipos de mezclas. Las primeras son mezclas homogéneas, en las cuales no hay separación de fases, y la segunda son las mezclas heterogéneas, que nosotros podemos apreciar una separación de fases, como se ve claramente en esta diapositiva, donde aquí vemos una fase y esta es la otra fase, digamos, y se pueden apreciar las dos fases. También en esta imagen vemos el agua y la arena que está depositada, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de soluciones hablamos puntualmente solo de mezclas homogéneas. Vamos a ver en un ratito más, que las soluciones o disoluciones son aquellas que son mezclas homogéneas. Acá vemos algunos ejemplos comunes de mezclas homogéneas. Por ejemplo, el vino. El vino es una mezcla homogénea, se observa una sola fase, no tiene más que una sola fase, a pesar que tiene varios componentes interiores, no es solo agua. Esta es el chocolate, que es sólido, pero que también es una mezcla homogénea, que tiene además de cacao y leche otros componentes, pero que está al estado sólido. Obviamente aquí tenemos lo que sería un café con leche, que también es una mezcla homogénea, y en esta otra diapositiva nosotros observamos acá tres tipos de componentes: sólidos, gaseosos y líquidos. Los tres son considerados mezclas homogéneas de distintos tipos, pero son todos mezclas homogéneas porque en ninguno de ellos podemos observar
distintas fases. Acá tenemos otros ejemplos comunes de mezclas homogéneas. Obviamente ya habíamos visto algo así como el vino, también la Coca-Cola, un gel como una gelatina, obviamente la leche, que también podemos decir que es mezcla homogénea, la cerveza. Acá tenemos en este recuadro, vemos mayonesa, geles distintos, yogur, leche. También aquí podemos apreciar un spray que también es una mezcla homogénea. En esta imagen de abajo vemos pinturas, aceite de bebé, yogur, crema, todos son mezclas homogéneas. Fíjense que en esta diapositiva nosotros vemos distintos estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso. Todos ellos forman mezclas homogéneas. A veces uno considera que las mezclas homogéneas son solo líquidas, digamos, ¿no? Es decir, parece que el agua y la sal es la única solución o mezcla homogénea que vemos, y sin embargo acá apreciamos que hay distintos productos que nosotros a diario podemos tener o interactuar y que son considerados todos mezclas homogéneas. Vamos a ver mucho más adelante que varios de ellos son considerados coloides en realidad, pero eso es la última parte del tema que lo vamos a ver después. Sí es importante que ustedes sepan que todos estos son considerados soluciones, mezclas homogéneas. Acá tenemos la definición: una mezcla homogénea es también llamada disolución, es aquella en la que a simple vista no se distinguen fases, digamos, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado recién. Y comencemos con el concepto de soluciones. Cuando hablamos de soluciones, hablamos de una mezcla homogénea a nivel molecular de dos o más sustancias puras sin precipitación, es decir, no hay una segunda fase. En una mezcla homogénea tenemos un soluto y un solvente, que son las dos partes constitutivas de una mezcla homogénea. Las soluciones son de suma importancia en la naturaleza. Hemos visto recién algunos productos que interactúan con nosotros, pero además de estos, gran parte de los líquidos o soluciones que nosotros vemos en estado líquido, sobre todo fluidos corporales como la sangre, la orina, la linfa, son soluciones, tienen una parte soluto y una parte solvente, y en la industria también se observan una gran cantidad de productos, pesticidas, herbicidas, que son también al estado de soluciones, digamos, ¿no? Aquí tenemos típicamente lo que consideramos el soluto, que es la parte que se agrega, el solvente, que es el que le da el estado físico a la solución, y por último, lo que ya sería la solución una vez que el soluto y el solvente se combinan, forman la solución. Acá tenemos esta definición más clarita: soluto. El soluto es la sustancia que se dispersa, es la que le da las características químicas a la solución y generalmente la que se encuentra en menor proporción. Y el solvente es el medio dispersante, quien contiene el soluto, disuelve el soluto y generalmente se encuentra en la mayor cantidad dentro de la solución y es el que le da el medio. Esto es importante, fíjense, en este recuadro que está pintado en amarillo, acá podemos determinar que el soluto es quien determina el tipo de solución, la identidad química, y el estado físico lo determina el solvente, es decir, sea sólido, líquido o gaseoso, está determinado más bien por el solvente. Las soluciones que se utilizan en laboratorio son ser líquidas, el solvente más usado es el agua. Las soluciones se usan como reactivos para reacciones químicas porque permiten manejar mejor la concentración de esas reacciones químicas, permiten que se mezclen más eficazmente que si estuvieran en estado sólido. Podemos controlar la velocidad de una reacción
ajustando la concentración de esas soluciones y generalmente, y esto es importante, las unidades fundamentales son solutos, de los solutos son iones o moléculas, ¿sí? Las soluciones incluyen combinaciones de los tres estados, tanto el solvente como el soluto pueden ser sólido, líquido o gaseoso, lo vamos a ver en un ratito a eso. Algunas de las más comunes, el agua de mar, el agua carbonatada, lo que nosotros conocemos como soda o como gaseosa, son soluciones. Hay soluciones en las cuales el solvente no es líquido, por ejemplo el aire es una mezcla homogénea, es una solución, el aire que respiramos comúnmente tienen varios gases, no observamos fases, las amalgamas dentales, las aleaciones sólidas, como ya habíamos visto hace un ratito en una imagen. Y acá tenemos una diapositiva muy interesante en la cual vemos que la disolución puede ser gaseosa, líquida o sólida, y dentro de estas disoluciones, esta es el estado físico de la solución, podemos ver que, fíjense, el solvente coincide con el estado físico de la solución en todos los casos, ¿no? En este también tenemos acá un estado líquido que coincide con la solución líquida y obviamente acá tenemos el estado sólido que coincide con la solución sólida. Sin embargo, el soluto tiene los tres estados y es el que le da la característica. En el caso que tengamos solvente gaseoso y soluto gaseoso, por ejemplo, la solución es el aire. Si fuera solvente gaseoso y soluto líquido, hablamos de aire húmedo. Si fuera solvente gaseoso y soluto sólido, hablamos de polvo en suspensión, es decir, lo que nosotros vemos, observamos cuando tenemos partículas de polvo, partículas de humo, o cuando uno quema en el patio de nuestra casa la basura, no se puede, pero a veces se hace, uno ve que quedan hojas, papeles suspendidos, eso es una solución en la cual el solvente es gaseoso y el soluto es sólido, digamos. El aire húmedo tiene que ver con la neblina, por ejemplo. Pasando a la solución líquida, si el solvente es líquido y el soluto es gaseoso, estamos hablando de justamente una gaseosa, ¿sí? Una bebida gaseosa en la cual le agregamos dióxido de carbono o anhídrido carbónico al agua o a una gaseosa cola o una gaseosa naranja, lo que sea. Cuando ambos son líquidos, tanto solvente como soluto, hablamos de una solución líquida, alcohol en agua, por ejemplo, y cuando tenemos la característica que nosotros más identificamos como soluciones, la gente común, solvente líquido y soluto sólido, por ejemplo, sal en agua, azúcar en agua, que se disuelven fácilmente y tenemos una sola fase. Pasando a quizás la más difícil de entender, que es la disolución sólida, en la cual todos los solventes, el solvente siempre está en estado sólido. El primero, que es solvente sólido y soluto gaseoso, que es bastante difícil de entender, por ejemplo, hidrógeno en níquel, algo que es más difícil de entender para quien no maneja mucho de química, pero bueno, si existen. También vamos a ver esto lo vamos a ver un poquito más adelante en otra diapositiva, pero por ejemplo, si ustedes han visto las esponjas de baño, esas esponjas naturales, o inclusive las esponjas para lavar los platos, tiene una fase sólida, es un componente sólido que tiene adentro como burbujas de gas. Eso también es una solución, digamos, ¿no? El que sigue, que es solvente sólido y soluto líquido, es mercurio en plata, es cuando mezclamos un líquido que es el mercurio en un solvente que es la plata, digamos, ¿no? Y el último, que es sólido en sólido, son las aleaciones,
¿sí? Generalmente estaño en cobre o cualquiera de las otras aleaciones. El acero también es una aleación, hay distintos tipos de aleaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, estas son para que ustedes vean que no todas las soluciones son al estado líquido, sino que podemos tener solución al estado gaseoso, al estado líquido y al estado sólido. Otros ejemplos de soluciones, bueno, el aire, como dijimos recién, esto para varios de ustedes que van a trabajar como ingenieros agrónomos o ingenieros forestales, van a interactuar mucho con lo que son pesticidas, herbicidas, muchos de ellos, a pesar que originalmente no vienen al estado líquido, a veces vienen en estado sólido, terminan utilizándose como soluciones líquidas. En la industria maderera, los que vayan a trabajar como industria de la madera, hay un líquido de impregnación que se utiliza en el cual denominado CCA, que tiene 3 componentes: cromo, cobre y arsénico, cobre, cromo y arsénico, que se utiliza mucho cuando se hacen tablas para darle vida útil a la madera. Esta impregnación que se utiliza en los aserraderos, que se hace a altas presiones y a altas temperaturas, primero se seca la madera completamente, se la deja con entre 10 y 15% de humedad, allí se le agrega el líquido de impresión, el CCA, se lo pone en un autoclave gigante, se le da humedad y este líquido impregnado es una solución de esta CCA, y a altas presiones y altas temperaturas se logra que estos componentes se introduzcan dentro de las células de la madera y permanezcan en esa célula, lo cual le da vida útil a las maderas aserradas, que inclusive estando al aire, al sol, a la lluvia, pueden tener un tiempo de vida útil de más de 50 años, que una madera sin impregnación es muy difícil que dure tanto tiempo, digamos, ¿no? Bueno, el agua caldera, aquellos que vayan a trabajar después en aserradero, que tengan alguna industria, también van a utilizar calderas que se utilizan, por ejemplo, para hacer las impregnaciones o para tener vapor. El agua de caldera tiene muchísimas componentes que deben ser controlados en su cantidad, en su concentración, para evitar que las calderas se tapen y puedan tener algún problema hasta llegar a explotar inclusive, digamos, ¿no? Aquí vemos en esta diapositiva lo que les decía, algunos pesticidas. Fíjense que tenemos pesticidas al estado líquido, ¿sí?, como estos dos, o también pesticidas al estado sólido o herbicidas al estado sólido, que deben ser luego disueltos en agua o en algún líquido, fundamentalmente agua, pueden ser algún otro solvente, para poder ser utilizados en las plantaciones, digamos, ¿no? Aquí vemos algunas de las formas más comunes de poner estos herbicidas o pesticidas. Fíjense aquí, esto es muy común de verlo quienes estén cerca de la chacra, o quienes hayan pasado por la chacra o tengan algún amigo. Esta es una de las formas, o algún pariente, algún conocido, más comunes de agregar los herbicidas y pesticidas, y sobre todo en nuestra zona, digamos, ¿no? Acá tenemos otras. Esta también es una forma, quizá hay plantaciones, esto en realidad parece más vides, pero también pueden ser plantas de hierba. Y esta es una forma más casera, digamos, ¿sí?, en la cual por ahí, si uno tiene plantas en la casa o plantas en algún jardín, es una forma más fácil de poner herbicidas. Y esta es una forma más industrial, con tractores o inclusive con avionetas, que rocían los pesticidas y herbicidas cuando son grandes campos y hay plantaciones, sobre todo agrícolas, que necesitan el cuidado. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte del video del tema 5. En otra presentación verán la continuación de este tema.